temas vinculados no solo al desarrollo urbano, sino a todo el quehacer de lo que hacemos vida en la ciudad. El aspecto económico, el ambiental, el sociopolítico, todos han sido variables que hemos tenido que ir incorporando de manera efectiva. Y ahí es donde el pensamiento estratégico urbano viene a marcar la pauta y esta nueva estructura socioterritorial que tenemos, pues nos da cuenta de que ya no es suficiente los límites políticos administrativos de los municipios, es que las ciudades crecen y se expanden por encima de las líneas territoriales y que la dinámica urbana va a su propio ritmo, ritmo al que nosotros nos tenemos que adaptar. En toda Latinoamérica hay avances en la materia. En Europa, ni se diga, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana han marcado un camino. Cada país ha avanzado a su ritmo. Venezuela se ha quedado un poco en la familiarización de lo que son las agendas locales, de lo que es en realidad la asunción del objetivo ODS 11, que es el relativo a ciudades, pero de todas maneras siempre tenemos presente la planificación. La planificación estratégica urbana, que es un tema muy especial y que creo que Ariana pues les va a trabajar de una manera muy actualizada, porque Ariana, además de ser docente del Instituto de Urbanismo, está en contacto con el CIDEU, el Centro Interamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, quien se mantiene como líder en toda América y Europa en el tema de metropolización, de gobernanza de ciudades, de concurrencia. Voy a compartir un poco aquí la pantalla con ustedes para mostrarles el currículum de quienes nos acompañan y que no se me pase nada, que no se me quede nada en esta presentación. Como les dije, la ponente de hoy es Ariana Tarjan y nos acompañan. Vamos a primero a presentar a Ariana bien presentada. Ariana va a hablarnos sobre la prospectiva en la planificación estratégica urbana. Ariana es urbanista de 1979 de la Simón Bolívar, tiene maestría en gerencia ambiental, un diplomado en gestión y desarrollo local en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, especialización en planificación estratégica urbana en el CIDEU. Es investigador docente del Instituto de Urbanismo en el área de estructura urbana y transporte, y sus líneas de investigación siempre han sido la planificación urbana y territorial, la planificación estratégica de ciudades, la accesibilidad de las ciudades para personas con movilidad reducida. Al momento es docente invitada en la carrera de urbanismo de la Universidad Simón Bolívar. Y sus redes, para que la sigan y la retuiteen también, las tiene a la izquierda. Mariela González es arquitecto con estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y graduada en la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Central. Es magíster en planificación urbana, con tesis de mención honorífica titulada La aplicación del método de escogencia estratégica. Es docente del Instituto Urbanismo por concurso de oposición desde el 2010. Tiene como investigaciones activas la movilidad, la planificación, el diseño urbano y la incidencia en los últimos años. Y también participa como docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela en un curso de diseño participativo y movilización. El profesor Marcos Negrón, harto conocido por todos, es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela desde 1961, con máster en planificación urbana y regional del CENDES, y doctor honoris causa de nuestra Universidad Central. Fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo entre 1990 y 1996, presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la Universidad Central de 1997 al 2003, miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat, fundador de la Cátedra de Teorías Urbanas del Doctorado de Urbanismo. Fue asesor principal del Instituto Metropolitano de Urbanismo entre el 2008 y el 2007, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Planificación, Premio Nacional de Arquitectura, mención publicaciones en la 11ª Bienal Nacional de Arquitectura en el 2014, y sus áreas principales de investigación son procesos de metropolización, dinámica territorial urbana en Venezuela, gobernabilidad urbana, teniendo múltiples publicaciones conocidas. Ya con esto dejo de compartir pantalla y me presento. La moderadora de hoy es Zulma Bolívar, urbanista también, magíster en diseño urbano, con especialización en planificación estratégica y desarrollo local. Es para mí un placer y un honor presentar y pasarle el micrófono a Ariana Tarjan para que de una vez comparta su pantalla y nos muestre su presentación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla, ya voy.
para ver, ya se está, no estamos, renovar presentación. Okay. Listo. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Zulma, y para mí es bueno, agradezco la invitación del Instituto de Urbanismo para hacer una ponencia en este evento que tienen que se llama, en el marco de los 55 años del Instituto de Urbanismo, se llama Construyendo Nuevos Enfoques de Investigación Urbana. Y bueno, y un verdadero placer compartir panel con, bueno, como ya dije, con Zulma, con el profesor Marco, Mariela y Sandra, quienes somos, creo yo, fervientes defensores de la planificación, de la planificación en las ciudades, ¿no? Este tema de la perspectiva en la planificación estratégica de las ciudades me pareció que es un tema que se ha trabajado poco en el país y que tiene bastante auge en, bueno, en lo que conocemos en Europa y en América Latina, ¿no? Y lo quise traer como, bueno, planteando un nuevo enfoque de investigación urbana en lo que lo que se pudiera trabajar en urbanismo. Primero voy a hacer referencia, aunque Zulma ya habló un poco de esto, de las agendas urbanas, de las agendas internacionales que marcan la planificación urbana y el trabajo en las ciudades, ¿no? La primera a la que hago referencia es a la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Objetivo 11 que se enfoca en ciudades y comunidades sostenibles, y que por supuesto todos los demás objetivos deberían de estar enmarcados en esto, o el objetivo 11 debería considerar todos los objetivos como la salud, la educación, para llegar al fin de la pobreza. La planificación estratégica podría ser una de las metodologías más apropiadas para trabajarla, puesto que involucra temas diversos en el tratamiento de las ciudades. También hago referencia a la nueva agenda urbana, donde hace énfasis en la planificación espacial y en el desarrollo de infraestructuras de calidad para las ciudades, la adopción y aplicación de políticas y planes, y la incorporación de una perspectiva holística y fundamentada en datos de gestión y reducción de riesgo. Dentro de de la nueva agenda urbana tenemos las directrices sobre planificación urbana y territorial, que son unas directrices que proveen a los gobiernos nacionales, autoridades locales, sociedad civil y profesionales de la planificación urbana un marco de referencia, es un documento más o menos extenso, pero que promueven las ciudades y territorios más compactos, socialmente incluyentes, mejor integrados y conectados, y sobre la base del desarrollo urbano sostenible para adaptarse al cambio climático. Hago referencia a esto porque siento que en el país nos hemos olvidado bastante de la planificación urbana, de la planificación territorial, y es un aspecto que, bueno, vemos estas agendas internacionales que insisten en la planificación. Nosotros tuvimos, a finales de los años 70, se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano, estuvo como ministerio hasta el 2000, que se transformó en viceministerio del Ministerio de Infraestructura, y así fue disminuyendo su importancia como órgano director de la planificación urbana y territorial en el país, hasta que, bueno, llegó a ser una dirección de un ministerio, y en el 2017 ya prácticamente cerrado. Paralelamente a esto, tuvimos en esas 2 décadas del 90 y primera del 2000, gran cantidad de oficinas de urbanismo que trabajábamos en planificación urbana. Entre ellos estaba toda la actividad que se generó y que se dio en el Instituto de Urbanismo, y a través de la empresa Insurbeca se hizo una gran cantidad de trabajos, no solamente de planes, sino estudios de ciudades de diferentes ámbitos, ámbitos nacionales, regionales, locales. Hago referencia a esto porque creo que es un llamado de atención a volver a retomar el tema de la planificación.
Quería hacer referencia a estos estudios de prospectivas que están ocurriendo en el país, porque a pesar de nuestra situación, hay gente que se está movilizando y tratando de hacer bueno, trabajos que nos motiven, pues. Uno es la Prospectiva 2035 de Fede Cámara, que es un trabajo bien interesante. Hace poco conocí el Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040, fue elaborado en 2016 por el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Y así como eso, hay varias iniciativas. Una es la Academia de Ingeniería y Hábitat, que también está trabajando sobre prospectiva en el país, que, bueno, hay iniciativas, pero no nos hemos coordinado para trabajar conjuntamente. La prospectiva también era un tema que trabajábamos en los planes urbanos, estaban en los manuales de Mindur, era una etapa de los planes, era una etapa muy interesante porque tratábamos de identificar cómo iba a ser el futuro, trabajar con escenarios. Claro, siempre se trabajaba con los equipos de el equipo que hacía el plan, no lo llevamos hacia el público, pero bueno, también pasó a ser parte de la propuesta y ya no se consideró más la perspectiva. Entrando, bueno, haciendo una referencia breve a la planificación estratégica de ciudades, porque quiero profundizar un poco más en la perspectiva. La planificación estratégica es una metodología que empezó en la ciudad de San Francisco en el año 82 aproximadamente y llegó a España. Se empezó a usar a raíz de los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en Barcelona en el año 92, y de ahí en adelante empiezan a hacerse, dado el éxito que tuvo como metodología, empiezan a desarrollarse planes estratégicos en distintas partes del mundo. Se crea en la década de los 90, se funda el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, que es la organización que los trae a Venezuela. Aproximadamente en el año 97, 98, se inicia aquí el Plan Estratégico de Caracas, en el que participó el profesor Marco Negrón, y después cuando formamos parte del equipo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, con la profesora Zulma y el profesor Marco, trabajamos en el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Barquisimeto también tuvo algo de esta iniciativa y creo que hay otras por ahí, pero digamos que Venezuela no se ha destacado por producir planes estratégicos de ciudades. Barcelona tiene ya del 90 para acá, tiene 3 planes estratégicos y 2 planes estratégicos metropolitanos. Bueno, pero para resumir un poco sobre la planificación estratégica de ciudades, es una metodología y una herramienta de gobernabilidad, es una metodología que es bastante adaptable a las situaciones de las diferentes ciudades. Considera la ciudad como un elemento dinámico, como un sistema que interactúa con un entorno que es cambiante, y aquí es donde yo voy a hacer énfasis más adelante. Promueve la transformación de la ciudad y se funda en el conocimiento de la realidad y la perspectiva. Estas definiciones están basadas en el libro de Fernández Well, que es una de las personas que yo más he leído sobre planificación estratégica, porque además él tiene una manera bastante comprensible de explicar la situación y bueno, a mí me gusta seguir. En la planificación estratégica se plantea una visión de mediano y largo alcance de la realidad ciudadana, del que se derivan una serie de proyectos estratégicos, que son los que realmente van a lograr esa transformación de la ciudad y van a incidir en la calidad de vida de la ciudadanía. Este cuadro que muestro aquí, que es un poco las diferencias entre la planificación, los planes de acción urbanística que llaman en los textos, que lo podemos ver en casi todos los textos de planificación estratégica urbana, y los planes estratégicos. Quiero mencionarlo porque a veces tendemos a confundirlo y a veces menospreciamos los planes que son más espaciales, los planes urbanos,
que en nuestro caso serían los planes de ordenación urbanística, los planes de desarrollo urbano local, los planes especiales, ¿no? Entonces, los planes de acción urbanística, como lo llaman en los textos, se fijan más en aspectos que llaman territorializables, ¿no? Que serían los usos del suelo, las condicionantes del medio ambiente, que son muy importantes, que lo vemos, bueno, a partir de estas tragedias que han ocurrido en el país, que siempre que ocurren nos acordamos que, bueno, no se ha hecho planificación y por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Son planes donde la participación ciudadana es bastante puntual y disculpen, yo tengo unos mensajes aquí que me dicen que no han podido entrar en, en la charla. No sé qué está pasando. Bueno, sigo. Se enfocan en los estudios del medio físico, estructura urbana y territoriales, y por lo general terminan en una norma, en un documento oficial. Para los PEUL son las ordenanzas de zonificación y el plan de actuaciones urbanísticas. O sea, los planes no son solamente para zonificar, sino para orientar el desarrollo. Por el contrario, los planes estratégicos son planes más integrales, donde entran aspectos que pueden ser de tipo económico, social, cultural. Pueden haber planes donde no hay aspectos espaciales, pueden ser planes a lo mejor enfocados a un tema cultural. Se basa en consenso de los temas importantes, se priorizan temas, no necesariamente tiene que estudiar todos los aspectos de la ciudad. Debería considerar el entorno y no es un plan impuesto, sino basado en el consenso de gran cantidad de actores sociales que forman parte de los planes durante todo el proceso. Y termina siendo un plan de acción o un pacto de ciudad. Quería mencionar esto que lo hemos aprendido hace poco en las últimas charlas del CIDEO. Ya se habla en España de 3 generaciones de planes estratégicos, ¿no? Fíjense, nosotros apenas no llegamos ni a 5 planes estratégicos en el país, no podemos hablar de esto, pues. Pero digamos que el proceso va evolucionando, va cambiando. Tenemos que los planes de primera generación, los primeros que se hicieron, estaban más orientados a desarrollo económico social, desarrollo humano, después pasamos a desarrollo humano y después los de tercera generación, o sea, los más actuales, se enfocan en el derecho a la ciudad. Y así tenemos varios temas que han ido cambiando y han ido evolucionando a medida que se hacen los nuevos planes, se actualizan los anteriores y, bueno, cambian el enfoque de acuerdo a lo que va aconteciendo en el mundo. Ahora sí voy a entrar más en el tema de la prospectiva y quiero hacer referencia otra vez a Fernández Güell en sus libros sobre la planificación estratégica de ciudades y también el que habla de los análisis prospectivos para justificar o para darle mayor importancia o resaltar la importancia de la prospectiva, ¿no? Él habla que las ciudades, los procesos urbanos están sometidos a un elevado nivel de complejidad. Y ese nivel de complejidad no solamente es a lo interno, sino que también tiene estrecha relación con su área de influencia más próxima, pero también puede ser áreas de influencia que a lo mejor no están dentro del país, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con las migraciones en el mundo, en Europa, en los países de América Latina, con la migración venezolana, son temas que afectan a las ciudades y que no vienen de su dinámica interna, ¿no? Habla que estamos sometidos a una gran turbulencia, esto produce situaciones de incertidumbres y nosotros debemos adelantarnos a eso. No es adivinar el futuro, como a veces se podría ver la perspectiva, sino es estudiarla, evaluarla para producir finalmente soluciones que sean más reales, más factibles.
Él considera que el plan es el vehículo a través del cual esos estudios de futuro se manifiestan en una realidad social y espacial. Y en la medida que estos estudios estén mejor trabajados, mejor discutidos, vamos a tener unos planes más reales, más factibles y más preparados para esas situaciones que pueden ser inesperadas. Entonces define la prospectiva como un proceso que es sistemático, participativo, sobre todo muy participativo porque interesa la opinión de la mayor cantidad de actores, permite generar el conocimiento sobre el futuro y es creador de visiones a largo y mediano plazo que apoyan las decisiones del presente y que van a incidir en ese futuro, ¿no? Los métodos prospectivos, que vamos a mostrarlos ahora, pueden ser capaces de capturar con agilidad las transformaciones del entorno, mientras que los sistemas tradicionales van como en una línea recta, las propuestas se hacen como que independientemente de lo que pudiera ocurrir o no ocurrir, como si tuviéramos los recursos infinitos, y nos olvidamos que, bueno, que estamos enmarcados en una realidad que puede variar. Él explica como elementos esenciales de la perspectiva. Estos lo explica Fernández Well, pero también en textos sobre perspectivas y estudios aparecen explicaciones parecidas, ¿no? Yo hago referencia a él, pero hay mucho material sobre esto, muchísima bibliografía. Entre los elementos esenciales está la anticipación y proyecciones que son estructuradas de tendencias y necesidades sociales, económicas y tecnológicas. O sea, debemos anticiparnos a lo que va a ocurrir. Hay métodos que son interactivos y participativos, que son los debates, los análisis, los estudios de esas tendencias, cómo las evaluamos, cómo las consideramos. Introduce aquí el intercambio en redes sociales para poder discutir, ¿no? y considerar la mayor cantidad de propuestas que pueda haber. Y contribuye a la conformación o a la elaboración de visiones estratégicas sobre las cuales se crea un compromiso compartido. Esta visión que se genera del estudio de la perspectiva no es una utopía, ¿no? Es ver o visualizar el futuro, digamos, lo más certero posible, ¿no? Sin ser adivino. Y esto nos permite identificar proyectos y tendencias. Bueno, esto es un gráfico muy sencillito. Para explicarle un poco, tenemos el presente, donde nos preguntamos qué esperamos, ¿no? de cualquier acontecimiento o situación a futuro. Podemos producir supuestos, hipótesis, modelos. En esto la tecnología ayuda mucho a agilizar estos procesos de definición, ¿no? de un nuevo escenario. Eso nos permite plantearnos varios escenarios a futuros, lo que nos va a conducir a definir una visión que será compartida y sobre la cual se trabajará en el plan. No, yo no estoy llevando el tiempo, no sé cuánto me falta, pero bueno, voy a seguir. Siga, Ariana, que le quedan como 10 minutos. Ok, entonces estoy muy bien. Algunos de los elementos que se pueden incorporar o que se deben incorporar en los análisis prospectivos son los cambios que se derivan de la estructura poblacional, más bien, ¿no? No solamente la edad, sino la composición. Yo introduzco aquí lo que pasa con la diáspora, cómo eso nos ha influido en la situación de las ciudades, las migraciones, sobre todo las ciudades que están recibiendo migración inesperadamente. Claro, eso es muy difícil de prever, pero bueno, eso pasa, ¿no? Cuando nosotros, en las oportunidades que yo tuve para trabajar la perspectiva en los planes urbanos, hacíamos proyecciones de población de acuerdo a
a situaciones que se pudieran dar, ¿no? Básicamente trabajamos con proyecciones de población. Otros elementos que influyen son las grandes tendencias macroeconómicas, tanto internas como externas, ¿no? Los cambios políticos son importantísimos y son definitorios, eso los vemos, bueno, ahora que tenemos un mundo como tan polarizado, ¿no? Que pasamos de una tendencia a la otra, cómo eso influye en las ciudades, cómo eso influye en los territorios, ¿no? Cómo eso va a incidir que la ciudad se transforma, crezca o más bien tengan efectos adversos, como es un poco lo que nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Tenemos un decrecimiento económico que ya tiene 7 años, aunque ha habido un crecimiento recientemente. La evolución tecnológica es un factor, bueno, clave y además que la evolución tecnológica es algo que cambia diariamente, ¿no? Es un tema muy impresionante. Y están los factores de riesgo. Dentro de esto podemos considerar el cambio climático, los defectos de las construcciones, las instalaciones de estructuras, digamos, peligrosas como las centrales nucleares. Nosotros no los tenemos, pero esos pueden ser factores de riesgo para una ciudad. Entre los métodos prospectivos tenemos los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos, bueno, son los trabajos estadísticos sobre diferentes datos, sobre diferentes indicadores con los que trabajemos. Están los sistemas de información geográfico y la tecnología que ahora ayudan muchísimo y agilizan todo esto. El modelar a futuro yo creo que es súper, súper útil. Y tenemos los métodos cualitativos que se basan en intuiciones, conjeturas, opiniones de personas. Bueno, se trata de que sean personas expertas en la materia. Tenemos varios métodos, hay muchos más de estos, más que los que yo menciono aquí, que son análisis de tendencia, diseño de escenario, paneles de expertos. Lo ideal sería trabajar con los dos métodos, ¿no? O sea, que tengamos los métodos cuantitativos que nos dan indicadores, cómo pueden variar las situaciones para poderlas interpretar mejor. Yo revisé el estudio de perspectiva territorial de la ciudad de Burgos, que tuvo como asesor principal a Fernández Güell, y saqué algunos aspectos que quiero mostrárselos porque, bueno, es una manera de ejemplificar también, ¿no? En la prospectiva se hablan de 4 etapas. Una es la caracterización funcional de la ciudad, la que nos lleva a una segunda etapa, que es el análisis de las tendencias que puedan ocurrir en esa ciudad y cómo la pueden afectar, para llegar entonces a la creación y desarrollo de escenarios y estudiar o evaluar las implicaciones de los escenarios en la ciudad de Burgos. Y todo esto siempre con participación, comunicación, retroalimentación. Para ponerles igualmente un ejemplo, ellos en ese estudio de perspectiva de Burgos se produjeron 4 escenarios. Bueno, el enunciado no dice mucho, pero cada uno está ampliamente desarrollado, las implicaciones en cada uno de los temas de la ciudad, una cosa impresionante, para llegar a una opción que recomiendan el grupo que hace la perspectiva. Bueno, que recomiendan un tránsito entre el escenario B y C, que sería el de una ciudad oportunista y autocomplaciente, y que está en proceso de reinvención, ¿no? Entonces, bueno, explican que para alcanzar estos escenarios, la ciudad tiene que hacer un esfuerzo por, bueno, por hacer los cambios, por hacer, digamos, las obras, los programas, todas estas cosas que hacen falta para poder alcanzarlo. Lo consideran como una opción muy dura y exigente para el corto plazo, pero que ofrecería amplias y atractivas expectativas de desarrollo a largo plazo. Un poco esto es lo que resulta, ¿no? de un análisis prospectivo, ¿no? Llevarnos a entender o a ver, pues,
cuál puede ser la mejor opción de la ciudad. Yo tengo aquí un... Ajá. El plan, el estudio prospectivo termina en esto, ¿no? En definir varias líneas estratégicas sobre las cuales va a trabajar la ciudad. Y bueno, ya termino, me ajusté al tiempo. Yo dejo estas conclusiones y unas preguntas. Bueno, yo quería mencionar antes de terminar, lo iba a mencionar al principio, pero no lo hice, que la profesora Sandra Ornés de la Simón Bolívar, ella trabaja mucho este tema e inclusive tutorió un estudiante de la carrera de urbanismo que hizo una tesis excelente sobre los análisis prospectivos. Yo no sé si ella les irá a comentar eso o no, pero en la carrera de urbanismo de la Simón Bolívar también se ha visto, ¿no? Y como conclusiones, bueno, se puede demostrar que los estudios prospectivos conducen a proponer proyectos o programas que son más ajustados a la realidad, aunque a lo mejor desconozcamos esa realidad, pero podemos tener como una idea de lo que está ocurriendo. Se puede adaptar mejor a las necesidades de la ciudad y sus ciudadanos, orientan a la definición de la visión y también induce una mayor participación. Para mí es un tema que es muy importante considerar en la planificación de ciudades, de territorios, ya sea la planificación normativa, la planificación estratégica. Y bueno, un poco la pregunta es si todos consideramos que ese es un tema importante, ¿no? Y es muy importante, sobre todo en la Venezuela que tenemos ahorita, que tenemos como un futuro sumamente incierto, pensar qué escenarios son los más factibles para poder adelantarnos un poco a las consecuencias, no quedarnos paralizados, ¿no? Sino ante esas situaciones que pueden ocurrir, que pueden ser favorables o pueden ser desfavorables, ver un poco cómo podemos actuar, ¿no? Entonces, bueno, yo termino aquí mi presentación y bueno, muchas gracias y continuamos. Dejo de compartir. Deja de compartir pantalla. Ya va. Ay, no sé qué me pasó. No he dejado de compartir. Ok, ya. Muchísimas gracias, Ariana, por tu conferencia. Gracias por cumplir el tiempo. Yo quiero decirles que efectivamente, y resumiendo un poco lo que dice Ariana, el ámbito español de la planificación estratégica nos lleva una gran ventaja, pero eso no quiere decir que en Latinoamérica países como Argentina, Chile o Colombia lideren el proceso de planes estratégicos, según nos comenta la CEPAL. Definitivamente la perspectiva estratégica nos permite desarrollar de una manera sencilla, sistemática y participativa la identificación de esos factores de cambio y nos asegura guiar, pues, esa guía para el camino, para llegar al futuro deseado. De alguna manera no hay mejor forma de predecir el futuro que diseñarlo. Y la eficacia de los ejercicios de prospectiva pues vienen de la mano con planes estratégicos fuertes y sólidos que los apoyan y les dan base. Ahora vamos a pasar a los comentarios pues, de nuestros tres invitados. Yo tengo que pedir disculpas porque con la corredera de la introducción y ver de no pasarme de los 6 minutos, se me pasó leer el currículum de la profesora Sandra Ornés. Y la profesora Sandra pues será en consecuencia la primera que quisiera yo interviniera ahora. La profesora Sandra Ornés es urbanista, tiene magíster en gerencia empresarial, es doctora en desarrollo sostenible, tiene más de 25 años en el ejercicio profesional en la formulación de planes urbanos e instrumentos de aplicación. Es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, investigadora del Grupo Vida Urbana y Ambiente, es miembro del Consejo Asesor del Doctorado en Desarrollo Sostenible y sus líneas de investigación son la planificación y gestión urbana, la competitividad urbana y el city marketing, el desarrollo sostenible, la gestión integral de riesgo y vulnerabilidad urbana. Yo sin más quiero recordarle al público que pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat. Recordarle a la profesora Sandra y a los panelistas que tendrán 10 minutos para hacer su intervención, que luego de la profesora Sandra vendrá el profesor Negrón y finalmente nos acompaña la profesora Mariela González. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias.
Tienen que activar el micrófono de Sandra, por favor. Listo. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Así que me tenían bloqueada. Bueno, muchas gracias, Zulma. Muchas gracias a todos los que están en este espacio de intercambio por la invitación. Y bueno, gracias también, Ariana, por la presentación que nos acaba de realizar. Cuando me invitaron a este espacio, yo decía, bueno, que podemos reflexionar a partir de lo que plantea Ariana, porque a veces nos sentimos como que estamos hablando solas, ¿no? Estamos hablando en un lenguaje que como que nos ven extraños, pareciera que no forma parte de nuestra realidad, pareciera que tuviéramos otras prioridades en materia de la planificación de ciudades en nuestro país. Y entonces yo quisiera un poco, a raíz de la participación de Ariadna, organizar las ideas como en tres lotes, ¿no? Primero está asociado al tema marco que nos acompaña hoy, que es la política, la planificación y la gestión. Entonces la primera pregunta que yo me haría en el marco de esa maravilla de avance que tienen los españoles en materia de prospectiva es, para nosotros, la ciudad es una política. Porque si la respuesta es no, obviamente pues estamos comprendiendo por qué no está en su justa medida atendida la ciudad. Es la primera pregunta. Entonces pareciera que no es parte de la política. Si vemos que esa política urbana, esa vinculación entre el gobierno y la sociedad, uno se preguntaría, y es objeto de investigación, es que queremos estar organizados, es que queremos estar planificados, porque la ciudad al final se convierte en la expresión espacial de esa política. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema a debatir e investigar, porque quizás estemos hablando de idiomas distintos entre los distintos grupos políticos y los distintos grupos sociales que hacen vida hoy en nuestras ciudades. También en el ejercicio de la política hay problemas por llamarlo de alguna manera, divorcios entre los tiempos políticos y los tiempos ciudadanos. Y si vamos a trabajar prospectiva, escenarios, visiones, la comprensión de estos tiempos o la necesidad de alinear los tiempos es fundamental para el éxito de un plan urbano en términos de su aprobación y su ejecución. ¿Cómo se manejan estos tiempos? ¿Cuánto tenemos que ceder en esa construcción permanente de consensos y acuerdos entre los actores involucrados para cumplir con unos tiempos en los cuales los distintos grupos estén conformes? Porque uno se preguntaría si todos los grupos piensan que el futuro, que es el norte, que tiene el enfoque prospectivo, es realmente importante, o es importante el presente, sobre todo en nuestro país que estamos bajo criterios de sobrevivencia. No podemos perder el norte con respecto a lo que somos hoy y tratar de ver cuán pertinente es el enfoque prospectivo para mejorar esas condiciones. El segundo punto, como les decía, además de la política, entonces vamos a enmarcarnos en lo que es planificación. ¿Cómo es planificar en un escenario complejo, cambiante, como lo dijo Ariadna, bajo incertidumbre constante? ¿Es pertinente este enfoque? Justamente esa fue una de las preguntas que yo trabajé y conduje al urbanista Leán González en su tesis de urbanismo, de preguntarnos si era pertinente, si era útil, si efectivamente representaba una oportunidad para la planificación de la ciudad. Y el resultado fue que a partir de una revisión documental y unas entrevistas, pues pareciera que sí contribuye de manera directa con la efectividad de los planes. Ahora, si esa perspectiva lo que busca es articular las distintas dinámicas que se dan, ¿cómo se da el manejo del poder para alcanzar ese futuro? Ese manejo de poder tiene que estar claramente establecido y debería estar estructurado y organizado. Debería estar direccionado a ese futuro que queremos.
Y la pregunta que yo quiero compartir con todos es, ¿queremos estar organizados y queremos estar estructurados? ¿O nuestro modo de actuación y de toma de decisiones fluye mejor dentro de un marco de la improvisación? Entendido en improvisación como contrario a la planificación. Entonces somos gentes antiplanificación, escuchando lamentablemente las afirmaciones de Ariana cuando dice que, bueno, ya ni ministerio, de ministerio pasamos a direcciones y ya ni direcciones somos. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que nos están transmitiendo? No nos interesa planificar y nos sentimos bien improvisando. ¿Cuál es el rol de la sociedad allí, de las comunidades organizadas? Entonces viene a colación en ese movimiento de planificación o ese movimiento no planificador, viene el movimiento del poder popular como un gran reto, un gran compromiso. Y yo sigo haciéndome preguntas. El poder popular está claro en sus competencias y en sus roles. Les corresponde ciertas competencias. ¿Cómo ejercen la planificación estratégica? ¿Cómo pueden abordar un proceso prospectivo? Más allá del derecho a la participación y a la discusión, porque es un eje transversal del enfoque prospectivo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cuán representativos? Entonces, ¿en qué momento nos vinculamos con ese actor local que es parte de esa visión futura? Y uno de los resultados que vimos en la tesis de Lian es que pareciera que hay que reconocer que tenemos que trabajar sobre una delimitación espacial cuando trabajamos prospectiva territorial. Tenemos que abordar la delimitación temporal, hablaba de estos divorcios de tiempos, corto, mediano y largo, no todos compartimos cuál es la visión que queremos construir, y luego una dimensión temática. Los temas que estamos conversando en los planes urbanos con visión estratégica son los temas en los cuales estamos de acuerdo o los intereses son distintos. Por lo tanto, la gran pregunta, otra pregunta ¿es fácil gestionar la ciudad? ¿La ciudad es gestionable? ¿Es un fin o es un proceso? Queremos una ciudad que albergue, que concentre, toma decisiones ordenadas o desordenadas, como política. O preferimos el cortoplacismo, preferimos esa postura antiplanificación. Quizás entendemos la planificación como un control, como algo que nos amarra y no nos deja ser en este espíritu de libertad, de inclusión, de derechos. Todos tenemos derechos y todos queremos ejercer los derechos, pero ¿dónde están los deberes, no? Entonces, bueno, para cerrar, uno de verdad añora que esa perspectiva territorial de la cual Europa, como lo mostró Ariana, avanza, pueda ser integrada en la área metropolitana de Caracas y en las ciudades venezolanas, porque otro de los resultados de la tesis fue que es el gran ausente de nuestros planes en la ciudad. Y ahora en el marco de esta pseudo discusión, pero no formal, del proyecto de ley de planificación y gestión de espacios territoriales, entonces uno diría, va a ser pertinente esta visión estratégica, la estamos compartiendo o ahora sí estamos sepultando, estamos enterrando lo que es el ejercicio de la planificación urbana en nuestras ciudades. La invitación es entendernos, a ver si hablamos el mismo idioma y si no, bueno, hay que plantear nuevos enfoques. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que el cuestionarnos si la planificación es realmente una función pública del Estado es un tema base para todo, porque la prospectiva es de alguna manera una herramienta que utiliza la planificación. Entonces no podemos tener una sin la otra. Creo que es un binomio inseparable, planificar y visión de futuro.
Vamos a darle entonces ahora los 10 minutos al profesor Negrón para que nos acompañe en esta disertación. Tienen que activar el micrófono del profesor Negrón, por favor. Aquí estoy. Buenas tardes. Todo un gusto estar conversando con ustedes. No tengo que decir que no voy a comentar la intervención de Ariana, que para variar me pareció excelente, pero estando conmemorando los 55 años del Instituto de Urbanismo, cuya trayectoria no dudo en calificar de brillante. Sin embargo, quiero centrarme no en el tema mismo de la planificación estratégica, sino en la situación en la que se encuentra hoy el instituto dentro del contexto del país. El instituto está en crisis. Creo que tenemos que empezar diciendo eso. Una crisis que se manifiesta en la ausencia de una generación de relevo y en la dificultad para captar nuevos investigadores jóvenes e incluso para captar estudiantes destacados. Las causas de esta situación parecen evidentes. Está la crisis financiera inducida de las universidades autónomas, en particular de la UCB, asfixiadas presupuestariamente con profesores sometidos a sueldos humillantes y la posibilidad de generar recursos propios aniquilados. Con esto me refiero a casos como la situación de la zona rental Plaza Venezuela, sobre la cual recientemente escribí un artículo de prensa. Luego está la virtual desaparición, la pregunta de Sandra y creo que también de Ariana, sobre si se está planificando, si hay interés en planificar. Creo que hay una virtual o quizás real desaparición de la planificación urbana y territorial como parte de la gestión pública. Cito la soga en la Casa del Ahorcado, la experiencia del Instituto Metropolitano de Urbanismo. Y en consecuencia, la desaparición de la planificación como profesión. La pregunta de Sandra que se hacía, si nos interesa la planificación, si tenemos un instituto de planificación y nos llamamos planificadores, obviamente creemos que la planificación es útil. Pero es una profesión que creo que en nuestro caso tiende a desaparecer. Y a esto se suma la incautación, no la ausencia, son dos cosas distintas. La incautación de información esencial por parte del régimen, sin la cual la actividad planificadora resulta ilusoria. Y el rezago tecnológico de unas universidades pauperizadas. Aunque todo lo anterior es cierto, las cosas van aún más lejos. El nuestro es un país arruinado por una letal combinación de dogmatismo y sectarismo, incompetencia y latrocinio, en el cual hay un recientísimo informe de Transparencia Venezuela, que no sé si han podido conocer, donde se verifica que el 22% del Producto Interno Bruto de Venezuela para el año pasado está generado por actividades ilícitas, es decir, narcotráfico, contrabando, extorsión, habiendo entrado en la llamada fase simbiótica, la de más alto riesgo para la democracia. Como es fácil entender, en un contexto semejante, la planificación no solo no es posible, sino que no es bienvenida
por las clases y grupos dominantes. A ello se debe agregar, Adriana lo mencionó, el éxodo sin precedentes en el que se cuenta de venezolanos, en el que se cuenta un porcentaje muy elevado de profesionales y especialistas de alta formación, lo que ha significado una grave pérdida de capital humano y de memoria histórica, que en la mejor de las hipótesis no podrá ser repuesta, sino en mediano o largo plazo. Esto combinado con la incautación de la información nos lleva a que a estas alturas ni siquiera sepamos la población de nuestras ciudades. Sospechamos la nacional. Teóricamente se han perdido alrededor de 7 millones de los habitantes que la prospectiva del INE calculaba. Además, hay que recordar que el motor principal, casi único, que con todas sus distorsiones y contradicciones explica el crecimiento económico y la excepcional velocidad de expansión de las ciudades venezolanas durante el siglo pasado, es decir, la captación de la renta petrolera por parte del Estado, si es cierto que no ha desaparecido totalmente, hoy entre la ruina de la industria petrolera nacional, produciendo menos de 700.000 barriles diarios, y la estrategia mundial para reducir el consumo de combustibles fósiles para enfrentar el cambio climático, se encuentra muy disminuido y es poco probable que pueda recuperar el protagonismo de antaño. Ya no vamos a tener la renta petrolera como gran palanca, por lo cual será necesario diseñar nuevas estrategias urbano-territoriales e identificar nuevos actores y nuevas alianzas. En el pasado, el monopolio estatal de la renta petrolera posibilitó una fuerte centralización del poder y recíprocamente la debilidad e irrelevancia de los poderes locales y regionales, pese al carácter supuestamente federal del Estado venezolano. Hoy el centralismo y el continuismo se han potenciado exponencialmente en la situación de que, creando una situación en la que, como dice el refrán, el Estado ni lava ni presta la batea, ni planifican ellos ni dan planificar a los demás. Todo lo anterior está envuelto en lo que a todas luces es el tránsito hacia una nueva fase histórica de la humanidad, cuyos rasgos esenciales apenas percibimos o creemos percibir vagamente. Con lo dicho, no pretendo aguar una fiesta de la que naturalmente me siento partícipe, sino, sin pretensiones de ser el depositario de la verdad, tratar de poner los puntos sobre las sillas. Para superar una crisis es condición necesaria partir de un diagnóstico acertado, que francamente no veo por ninguna parte. Y esta es una crisis especialmente compleja, cuyo diagnóstico requerirá el aporte de muchos saberes e incluso instituciones. Por lo que, a falta de una mejor opinión, propongo que el Instituto de Urbanismo se centre en una investigación sobre sí mismo, es decir, sobre los desafíos del urbanismo en una época de extrema incertidumbre. Cierro recordando una frase del exalcalde de Roma, Giulio Carlo Argan, que en referencia específica al plan urbano hace muchos años, concibiéndolo además como obra abierta más que como prefiguración. Profe, discúlpeme, le quedan 2 minuticos, profe. Perdón, no te estoy oyendo. 2 minuticos, profe, y le quedan. Dos minutos, profe. Vuelvan a activar el audio, el micrófono del profesor Negrón, por favor. Por favor, activen el micrófono del profesor Negrón.
Profe, ey. El profesor el profesor no sabe que tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Gracias, profe. No habíamos escuchado antes porque el micrófono no estaba abierto. Ya lo tiene activo, profesor. Estamos escuchando. Profesor, ¿nos escucha? No entiendo nada, no sé por qué se fue el audio. Ajá, pero nosotros lo escuchamos perfectamente. Si quiere, termine su ponencia. Profesor, ¿me escucha, profesor Negrón? Bueno, yo creo que lamentándolo mucho, yo no sé si el resto tiene el audio bien y es solo el profesor que tiene problemas de audio. Yo creo que ya el tiempo del profesor se concluyó. Vamos a tener una nueva ronda donde el profesor podrá terminar la idea, pero vamos a pasarle el micrófono entonces a la profesora Mariela González para poder mantener la estructura del conversatorio. Profesora Mariela, deben activar el micrófono de la profesora Mariela, por favor. Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar con una frase de Mies van der Rohe que podemos aplicarlo a la arquitectura del urbanismo. El maestro Van der Rohe decía que la arquitectura es la voluntad de la época traducida en espacio. Siguiendo entonces con la conversación de la profesora Sandra y de Ariana y de Marco, realmente lo que es nuestra planificación o la falta de ella es un elemento político. Estamos en presencia de una nueva época o de una transición muy realmente revolucionada de lo que veníamos haciendo a lo que nos toca hacer ahora. Ciertamente, creo que la ponencia de Ariana estuvo excelente, la reflexión de la perspectiva estratégica interesante, pero lamento decir que para que ella sea posible aplicarla, debemos estar en presencia de una comunidad, de un Estado que tenga el deseo de que nosotros nos planifiquemos o de que podamos usar la planificación, cosa que en este momento el Estado no está interesado por cuanto y tanto está traspasando o ha intentado traspasar el poder de la planificación y de los destinos de cada comunidad a las manos de unos colectivos que trabajan con sus saberes populares para tomar decisiones sobre sus ámbitos muy particulares. El tema muy cacareado en estos tiempos de la participación nos lleva a unas distorsiones brutalmente desconcertantes, donde en una comunidad X cualquiera que ella sea, tenemos una persona que se impone a una comunidad por poder económico o poder político o poder de armas de fuego, por decirlo menos, impone su voluntad y a eso lo llamamos colectivos, comunidades, y esas organizaciones de base cuentan con todo el apoyo de la parte política. Y todos estamos claros que no hay posibilidad de un proceso de planificación
sin la colaboración o sin la participación del Estado. El Estado planifica y nosotros planificamos para el Estado, desde el Estado o con el Estado. Si, como dijo Ariana, ya no somos ni siquiera una división de un ministerio, pues muy poco podemos estar planificando y haciendo uso de las cosas que aprendimos a hacer. En este punto de este cambio de mano, de cambio de batuta del planificador formal, estudiado para eso, estudiado en una universidad, a una comunidad, no nos queda sino comenzar a trabajar con las comunidades muy desde abajo, a los fines de que ellos se identifiquen, de que la misma propia comunidad logre identificar quiénes participan realmente en un proceso, escucharnos a todos, pero no porque yo grite más o me impongo, porque también pasa en eso. Logramos hacer un pequeño ejercicio de participación, de resolver algún problema muy, muy pequeñito, y en eso siento yo del instituto, porque es la planificación urbana, mención política de acción local. Entonces nos hemos quedado en formar planificadores para la pequeñita acción, para una cosa muy puntual. En un barrio es la planificación de la escalera, en un barrio es la planificación de una casita comunal. Entonces estamos perdiendo lo que hablaba Ariana de ir de la planificación estratégica, de toda aquella visión que necesitamos tener para luego insertar la pequeña planificación del colectivo A o B o C. Nosotros particularmente hemos trabajado, yo particularmente, con el tema de la escogencia estratégica como un proceso de planificación, intentando dentro de un proceso más amplio lograr identificar en estos momentos, y esto lo manejaron Fred y Hickling en el año 87, empezó, donde uno puede identificar con la participación de todas las fuerzas vivas que hacen vida en un determinado espacio urbano, cuáles son las dificultades y tomar acciones sobre esas dificultades en función de que una acción tomada que resuelva más de un problema en un sitio nos va a llevar a un mejor futuro. Primero porque tenemos las fuerzas vivas han participado como fuerzas vivas, se llega a una decisión y esa decisión tomada debe ser aplicada en ese espacio. En cualquier problema que tengamos, manejamos las incertidumbres porque hay incertidumbres de valores, incertidumbres de saberes. Estoy de acuerdo que no tenemos hoy por hoy cifras oficiales para la planificación como la conocíamos, entonces no por falta de ellas tenemos que dejar de planificar. Nosotros debemos seguir actuando con todas las limitaciones que tengamos. Incluso podemos llegar a tener la opción de no actuar sobre una comunidad, sobre algún asunto, porque no es conveniente, entendiendo que cada acción que tomemos va a tener una reacción, y eso lo vamos a ir construyendo. Realmente estamos haciendo un constructo nuevo, hasta que lleguemos a retomar el papel de la planificación, que espero que algún día lo tengamos, y podamos tener una visión de futuro. Hoy en día tú dices, vamos a planificar sobre Caracas. Bueno, ¿sobre qué parte? ¿Sobre quién? Hemos cambiado la diáspora, los que nos han abandonado, espacios totalmente vacíos, urbanizaciones o conjuntos cada vez con menos gente, comercios que ya no tiene sentido un espacio, un centro comercial, porque el comercio está disgregado. Entonces hemos cambiado la forma de comerciar, la forma de resolvernos, la forma de interactuar con nosotros mismos. La misma pandemia nos llevó a que, aún estando todos en Caracas, nos vemos mejor por Zoom que estando juntas para poder discutir el tema.
Entonces, todos esos cambios, más los procesos políticos que nos han tocado vivir a nosotros, que no han sido sencillos, y lamentablemente como que no tienen tiempo de finalizar todavía. Hay mucha incertidumbre en el tiempo de finalización de eso, nos obliga a pensar cómo vernos para asumir un reto de al menos profundizar en la formación de nuevos profesionales que tienen que arrear con este tema nuestro para ver si podemos sobrevivir y nuestras ciudades terminan de tomar algún rumbo que sea efectivo. Terminado. Claro, perfecto. Ni siquiera me dejaste enseñarte el de 1 minuto. Fue perfecto, perfectamente cronometrada. Bueno, fíjense ustedes, señores, yo creo que aquí tenemos una discusión bien fuerte porque basándonos en los comentarios que la profesora Ornés hace a la profesora Ariana, vemos que estamos en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, tenemos una teoría que nos enseña y nos demuestra que la planificación es necesaria. Tenemos una planificación identificada con el Estado como función pública que es, pero también tenemos una realidad donde se ha perdido la institucionalidad, donde efectivamente la planificación dejó de ser una política pública y donde a veces serán las comunidades y los empresarios, como es el caso de Fede Cámaras con su plan Perspectivas a Futuro, quienes nos vamos a tener que encargar de ir planificando. Fíjense ustedes que no solo es el Estado nacional, no solo es la administración central la que dejó de planificar, sino pensemos en nuestros municipios. Tenemos 335 municipios que debería estar enfocado en un plan de desarrollo urbano local, en un plan de acciones locales, en bajar los objetivos de desarrollo sostenible a la acción local de las ciudades. Tenemos que recuperar la ciudad como ámbito de gestión, porque ahí se concentra más del 70% de la población, pero nada de eso pasa, sino más bien estamos jugando a que todo quede en un limbo, a un gran hueco negro, donde la gente no sabe ni siquiera por dónde empezar. Yo creo que tenemos que apelar a la construcción de ciudadanía y a la conciencia ciudadana para poder recuperar el derecho a la ciudad y para poder recuperar las instituciones que se deben a ello. Yo voy a comenzar por leerles las preguntas que nos están llegando en el chat para dar entonces derecho de palabra a Ariana y a una nueva ronda de preguntas, a una nueva ronda no de preguntas, sino de comentarios. Fíjense ustedes, Orlando Vázquez comenta desde Antioquia que es un tema fundamental para guiar los destinos de nuestro territorio, la prospectiva urbana. Y que han sido, en el caso del municipio San Luis de Antioquia, una experiencia en el análisis prospectivo de tendencias y factores de cambio indispensable. Beatriz Hernández le pregunta a Ariana y a Sandra Ornés. Excelente iniciativa estos foros, gracias a la profesora Ariana por su presentación. Interesante perspectiva que muestra la profesora Sandra Ornés sobre los tiempos políticos y los tiempos sociales, ya que el tiempo y el espacio es esencial en su comprensión ante las diversas dinámicas que se presentan en los resultados de un plan y planificación. Para Ariana Tarján nuevamente, ¿qué herramientas para el manejo de la incertidumbre existen en la planificación estratégica? ¿Considera usted que pueden ser efectivas en el caso venezolano contemporáneo, comprendiendo la complejidad de la ciudad en tanto espacio de relaciones sociales con la... ¿Perdón? ¿Alguien habló? Sí. Ajá. ¿No? Ok. Entonces, leo otra vez, Ariana, que esta pregunta está como complicada porque es un solo párrafo. ¿Qué herramientas para el manejo de la incertidumbre en la planificación estratégica considera usted que pueden ser efectivas en el caso venezolano contemporáneo? Comprendiendo, ¿hay alguien hablando? Por favor, cierren sus micrófonos para no entorpecer. Entendiendo la complejidad de la ciudad en tanto espacio de relaciones sociales con la idea del conflicto mediado por el diálogo y la negociación entre los diferentes actores, comunidades organizadas, transeúntes, usuarios, la ciudad como espacio de conflicto, Ariana, y la planificación estratégica. Luego tenemos una última pregunta. Dios mío de mi vida, señora que habla, por favor, apague su micrófono para poder entendernos. Mariela, creo que eres tú la que tiene el micrófono, ahora sí lo tienes cerrado.
Última pregunta. ¿Cómo se emplaza el fenómeno urbano del envejecimiento demográfico en la planificación estratégica? ¿Qué papel juegan y pueden jugar las personas mayores como sujetos actores de la ciudad? Dentro de todos estos comentarios, pues no podemos dejar de lado la intervención del profesor Marcos Negrón en cuanto a la formación del urbanista, en cuanto al rol del urbanista y del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Y yo quisiera enmarcarlo no solo en nuestro Instituto de Urbanismo, sino en el rol de la academia. El rol de la academia como formadora de capital humano y como indispensable elemento para la construcción de ciudadanía. Recordemos que no solo los urbanistas somos los que planifican la ciudad, sino la planificación se estila por ser una metodología multidisciplinaria. Y de hecho nosotros los urbanistas nos forman sabiendo que necesitamos la complementariedad de sociólogos, antropólogos, economistas, ingenieros, arquitectos y geógrafos, por decir algunos. Vamos a invertir entonces ahora el orden. Empezamos por Ariana y luego seguimos con Mariela. Ok. Bueno, primero quiero expresar mi acuerdo con las exposiciones de los tres profesores. Sandra, excelente, Mariela, el profesor Negrón. Yo creo que este es un tema que da para muchísima discusión, bueno, de días, de profesionales, de personas, no, a lo mejor no urbanistas, sino de otras disciplinas, porque sobre todo en el caso venezolano es sumamente complejo y pareciera que no le estamos viendo mucha salida. Con respecto a la pregunta, que es bastante extensa, aquí la tengo, ya va. ¿Qué herramientas, no? De Pedro Fernández. ¿Qué herramientas para el manejo de la incertidumbre, la planificación? Ajá. Bueno, la pregunta es bien complicada. Yo no tengo así la respuesta para decirte las herramientas como tal. Pero yo quiero hacer referencia a un evento que asistí online sobre ciudades sostenibles que organizaron en Maracaibo hace aproximadamente 2 semanas. Como ustedes saben, Maracaibo y bueno, el estado Zulia están en una situación muy, muy complicada. Ha sido una ciudad de verdad devastada prácticamente. Pero a mí me llenó de mucho optimismo la participación de toda la gran cantidad de actores que habían ahí, zulianos, apostando por su estado, ¿no? Yo creo que una herramienta de verdad es compartir, tener los espacios para discusión, este mismo espacio, ¿no? Encontrarnos, saber lo que está haciendo el otro, y no quedarnos en, bueno, nada más estamos nosotros y qué malo lo que nos está pasando y nos tiene que caer el dinero para que podamos construir esto. Yo creo que hay que dar un poco la discusión, analizar bien lo que nos está pasando y dentro de este entorno, si se quiere, negativo o adverso, ver cómo podemos confrontarlo, ¿no? Una de las herramientas de la planificación estratégica o de los postulados de la planificación estratégica es cuando trabajamos la matriz DOFA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Uno de los objetivos de esa herramienta es identificar cuáles son las fortalezas que tiene determinada ciudad para contrarrestar las amenazas, ¿no? Y cómo las oportunidades nos pueden ayudar a superar las debilidades. Entonces, examinando esos temas, para cualquier comunidad, como dices, y comunidades organizadas, yo creo que podemos llegar a algunas soluciones, a lo mejor chiquitas en los casos de comunidades pequeñas. Y como decía la profesora Mariela, bueno, estos son los ámbitos
pequeños, de pequeñas comunidades, pero en relación con el país y con los estados, con las ciudades ya a mayor escala, bueno, esto se nos complica bastante y requiere de mucho mayor estudio. Las herramientas están, yo mencioné algunas, yo creo que es cuestión de, bueno, si se da la oportunidad de poder trabajar sobre esto, las organizaciones que están llevando iniciativas sobre la prospectiva, como es como es Fede Cámara, la Academia de la Ingeniería de Hábitat, que también está trabajando sobre esta iniciativa, bueno, están buscando eso, herramientas, modalidades, formas para poder un poco incidir en eso. Y no sé si había otra pregunta. La última, Ariana, que te decía, ¿cómo se emplaza el fenómeno urbano del envejecimiento demográfico en la planificación estratégica? Claro, en la planificación estratégica, ok. Bueno, eso es algo que, digamos que en las ciudades venezolanas se adelantó, perdimos prácticamente el bono demográfico, eso lo pueden explicar muy bien los sociólogos. La encuesta, los que han trabajado en la encuesta en COVID hablan mucho de eso. Bueno, yo creo que teniendo digamos que se nos invirtió la pirámide, ¿no? Ahora tenemos una gran proporción de población mayores de 60 años, entre los que me incluyo y nos incluimos aquí unos cuantos. Yo creo que todavía tenemos muchísima capacidad para dar, para aportar. También tenemos que actualizarnos, por supuesto, en estos temas tecnológicos, en cómo piensan las generaciones más jóvenes, para poder trabajar sobre eso. Y también las ciudades, desde las ciudades debe pensarse en, digamos, en qué facilidades o qué oportunidades le pueden dar a las personas ya mayores, ¿no? Dentro de las personas mayores de 60 años, bueno, tenemos varias categorías, por supuesto, porque estamos los que todavía nos valemos por nosotros mismos, pero a lo mejor ya los mayores de 85, 90 años, a lo mejor les cuesta más. Hay personas de 90 años que, bueno, que tienen una mente y una agilidad fantástica, entonces es como una cuestión también heterogénea, diría yo. Pero sí, es un factor que resalta pues en las ciudades venezolanas, ¿no? Con todo lo que está pasando con respecto a la población mayor que también se está quedando sola. No sé si eso responde y... Hay dos preguntas más, Ariana, que surgieron después de que tú comenzaste a hablar. Una pregunta es de Heimar Giró para todos, que dice, ¿qué líneas de investigación considera usted más relevante para aportar al análisis prospectivo en planificación urbana? Esa es una pregunta. Yo le añadiría esa de mi parte, de que considerarían ustedes, y te lo hago a ti y al resto de los panelistas, como función de la academia, concentrarnos en capacitar y formar el personal de las alcaldías, por ejemplo. O sea, empezar a difundir el conocimiento práctico de la gestión de ciudad en el ámbito local de gobierno, construir y elaborar cursos expeditos, cursos ad hoc para las alcaldías que estén dispuestas y que tengan la voluntad política de alguna manera de formarse y de capacitar a su personal para poder ingresar e incorporar todo lo que la globalidad del mundo sigue desarrollando y nosotros no lo tenemos, a veces por desconocimiento, a veces por ignorancia, a veces por dejadez. ¿Ok? Esa es una. Y después la profesora Sandra Ornés, que tiene la manito levantada, tiene una pregunta directa para la profesora Mariela González. Desde el protagonismo popular, ¿cómo percibe usted se maneja la distribución y asignación de responsabilidades en las buenas y en las malas? Y yo le agregaría, esta asignación de responsabilidades tiene mucho que ver con el clientelismo, con el amiguismo, con el compadrazgo. ¿Por qué los tomadores de decisiones prioritarias y estratégicas son personas que a veces
no están formados para lo que se debe o para la competencia que les fue asignada por ley. Y termino para darle la palabra esta vez a la profesora Mariela. En este escenario de incertidumbre, ¿cómo se inserta eso de ciudad comunal y planes comunales bajo un enfoque de planificación estratégica, teniendo claro que el Estado controla todo y es su planteamiento? Esto lo dice Pedro Ramírez. Y una pregunta más, vayan anotando porque esta es la última y comenzamos la ronda. Danelli dice, de acuerdo a la presentación de la profesora desde la visión de planificación estratégica, ¿cuál sería la propuesta de este panel para la planificación urbana y gestión local de los 334 municipios, yo creí que eran 335, teniendo el presente mundo post pandemia? Palabra, tiene el micrófono la profesora Mariela. Ay, auxilio. Bueno, a ver, realmente la profesora me hace una pregunta para la cual yo puedo tener ciertas alternativas. Creo básicamente es cierto que sí debemos proceder a formar la mayor cantidad de gente posible. En el caso particular que yo doy clase en la Universidad Bolivariana de Venezuela también, hago siempre énfasis en que no solo porque usted es pobre o porque usted está en una comunidad o porque usted grita más, tiene más derechos que otro. Entonces, considero que debemos formarlos no solo a nuestros planificadores, a nuestros funcionarios, sino también a la gente de base para que entienda su responsabilidad en los procesos, porque una acción mal tomada en una comunidad nos afecta a todos. Entonces hay que empezar por centralizar, por focalizar una decisión tomada en X sitio afecta al resto de la comunidad. Eso no es discutible. Entonces, sí considero absolutamente necesario que nosotros formemos, no solo los que están en la alcaldía, sino aquellos que hoy por hoy están estudiando en estas universidades nuevas que ha hecho el Estado, en aquellas comunidades a donde nosotros necesariamente vamos a tener que recurrir, porque hay un cambio de paradigma. Ellos van a asumirlo, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Entonces debemos trabajar en ese orden de ideas para ver si logramos rescatar parte de estos procesos de planificación y empezar a enseñarles las necesidades que ellos tienen de entenderse y de entendernos, de vivir en comunidad, que no es nada sencillo. Y si no, ahí tenemos la muestra de las misiones vivienda y de los centros campamentos de pioneros y cómo se vive en esos sitios. O sea, entonces, enseñarlos a vivir en comunidad es una misión un poco imposible, pero que es responsabilidad de nosotros, porque tenemos más de, ¿cómo es, Ariana? Más de 60 años, porque tenemos que dar paso al que viene, y si nosotros no lo formamos, no vamos a dejar qué hacer después de esto. En estos procesos de decirte, usted planificador que estudió, es su problema, eso ya no vale. Ajá, pero ¿y cuál es entonces cómo nosotros vamos a enfrentar lo que viene? Entonces nos toca a nosotros, que ya estudiamos y sabemos hacerlo, pues convocarlos, llamarlos, buscarles el mecanismo para empezar a enseñarles. Primero para empezar a entender qué es lo que ellos quieren de la ciudad, porque ahí coincido con la profesora Sandra. No es lo que nosotros queremos de la ciudad, nosotros tenemos una perspectiva, nosotros sabemos lo que queremos, pero es que ellos tienen una visión diferente a la nuestra. No tiene nada que ver con la nuestra. Y nosotros podemos hacer uso de la planificación formal, racional, como la venimos haciendo, y ahí está el centro de Caracas, y se pusieron casitas y cositas, y arreglaron y pusieron Caracas bella, Caracas hermosa, Caracas preciosa. Y usted pasa hoy por el centro y está en un estado absoluto de abandono y de tristeza, porque entonces, ¿qué hacer? Los acabamos, los devolvemos para su cerro, les ponemos un hacer que no los dejamos venir, o entendemos qué es lo que ellos necesitan, qué quieren ellos, qué ven ellos en la ciudad, qué les interesa y cómo nos vamos a poner nosotros a entenderlo y a ver cómo trabajamos con ellos. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. Creo que no hay otra alternativa para este trabajo, para esta situación que nos está tocando vivir a nosotros que ya estudiamos y que hemos hecho otras cosas.
qué hacer en los Gracias, Nelly. 334 municipios, pues será que nos dividamos en 1000 pedacitos y hagamos foros como estos. Una de las infraestructuras que hoy por hoy es realmente necesaria para nosotros es el Internet. Y por esta vía podemos a lo mejor llegar más lejos, más allá y ver cómo le hacemos. Así, eso es lo que yo, así lo veo. No es ir a arreglarles el barrio, es ver qué quieren ellos en el barrio para ver cómo nosotros, qué podemos hacer nosotros para que, bueno, primero para saber qué es lo que quieren y qué de lo que nosotros sabemos quieren ellos tener. Gracias, profesora Mariela. Profesor Marcos, le tocaría a usted hacer comentarios sobre lo que estamos hablando. Sí, se le agradecería mucho que fuera respondiendo las preguntas que ya leímos, pues. Y después del profesor Marcos voy a leer otras preguntas más. Sandrita, ¿tú tienes la mano levantada todavía por lo mismo o porque quieres hacer una intervención? Después del Quiero hacer profe una Negro, intervención. ahorita ya directo, vale, dele. Y Sandra no después le Ok. damos el micro. Ajá. En caliente antes del En profesor caliente, Marco. exacto. Bueno, justamente respondiendo a tu pregunta, Zulma, Ajá, si es pertinente o no la formación, siempre la educación va a ser el pilar claro. para poder adelantar hacia el desarrollo, ¿no? Pero no solamente formación en planificación estratégica o territorial, sino también formación en institucionalidad. Hemos borrado de la mente o del colectivo lo que son las instituciones. Y hay una chica que por ahí estaba preguntando qué podíamos hacer nosotros con los municipios del país, cómo planificar y gestionar. Yo le respondería que primero tenemos que ponernos de acuerdo si queremos o no municipios en un estado centralizado. Ponernos de acuerdo todos, los del poder comunal, los de las instituciones, todos queremos un municipio y en función de eso trabajar. Lo importante es el paso 1 como herramienta de esa planificación territorial y estratégica es hacer las líneas base. No podemos generar planes si ni siquiera tenemos información actualizada de dónde estamos, de lo que tenemos y lo que no tenemos. Y luego junto con comunidades, profesionales, investigadoras, entonces ir avanzando hacia la solución de los problemas. Gracias, Zulma. Así es, gracias Sandra, gracias a ti. Sandra además hizo una invitación por el chat, para los que no estén conectados les comento que en la Universidad Simón Bolívar hay un conversatorio sobre las implicaciones del nuevo proyecto de ley sobre planificación y gestión del territorio, y que será el viernes 11 a las 3:30. Sandra, me imagino que podrá compartir el link de otra manera en las redes sociales para que todos estemos enterados. Y fíjense ustedes qué importante sería que foros como ese sobre el estudio de las implicaciones de un proyecto de ley tan importante fuera llevado a cabo de la mano de todas las universidades, porque ahí deberían estar presentes no solo la central, sino la católica, la metropolitana, la bolivariana, la Santa María, y entonces que la fuerza de la academia se hiciera sentir con el pensamiento del teórico de la academia frente a un mundo práctico y cotidiano que vivimos todos además. Yo creo que eso sería ideal. Profesor Negrón, ahora sí le damos el micrófono para su intervención de comentario. Bueno, muy corto. Volví a perder el audio, pero bueno, no No, importa. lo No, escuchamos. yo no oigo a ustedes, ¿no? pero hablo. No, quería decir, lo mencionó, bueno, lo acabas de mencionar tú, Zulmi, lo mencionó también Ariana. Creo que un elemento muy importante es el intercambio entre los sectores académicos, sobre todo. Creo que habría que tratar de montar un pequeño proyecto que no cuesta mucho dinero y por tanto lo pueden hacer las universidades, de un foro, no sé, mensual, algo por el estilo, entre las universidades que tienen interés o competencias en el tema, las academias, no solo la de ingeniería y el hábitat. La opinión de la Academia de Ciencias Sociales y Económicas es muy importante también en este tema. Los gremios, Fedecámaras que ha planteado, creo que es la primera vez que Fedecámaras plantea el tema de las ciudades, muy modestamente y creo que sin comprender demasiado, pero está planteado que es muy importante. Pero también el Colegio de Ingenieros,
A mí me sorprende el silencio del Colegio de Ingenieros ante la cantidad de barbaridades que se están haciendo. Es decir, no sé, parece que hubiera como un miedo, y es probable que eso sea, sobre el criticar determinadas acciones. Ese es un tema. El otro, con la intervención de Mariela sobre las comunidades, etcétera, no podemos multiplicarnos ni para enseñar, porque además no aprenden, a los alcaldes, ni para enseñar a los habitantes. Creo que habría que intentar un esfuerzo, yo diría que con la asociación, no sé cómo se llama, de colegios privados, introducir una materia en la escuela, desde la primaria, sobre lo que es la ciudad y lo que significa la ciudad para la formación de ciudadanía, el, el, el carácter fundamental de la ciudad como elemento de civilizatorio. Ahí anda Rafael Arraiz ahora tratando de mostrarnos en videos que hay que respetar el paso peatonal, respetar los semáforos. Son situaciones desesperadas, hay que buscar mecanismos más institucionales a través de las escuelas, etc. Creo que el tema es complejísimo, creo que estamos realmente metidos en una crisis prácticamente sin paralelo en el mundo, pero el tema es que no hay que rendirse, hay que buscar formas de ir avanzando y sobre todo de ir entendiendo no solo dónde estamos, que creo que más o menos lo entendemos, sino hacia dónde vamos. Yo creo que es más que un problema, que un tema de perspectiva. Yo quiero volver a la definición de Argan, que está bien, quizás es muy general, porque Argan en el fondo era fundamentalmente un filósofo, pero creo que tenemos que volver a pensar o empezar a pensar en cómo enfrentar ese futuro incierto a través de acciones puntuales y acciones momentáneas. No se me ocurre decir mucho más, aparte de estar muy contento de esta conversación, que creo que habría que multiplicarla lo más posible. Muchísimas gracias, mi profe. Fíjense ustedes que hay un tema que no hemos tocado, y es el tema de las alianzas estratégicas. De alguna manera tenemos que reconocer el estado en que están las alcaldías, presupuestariamente hablando, el estado en que están las universidades públicas, presupuestariamente hablando, y justamente buscando formas de no rendirse y formas de seguir adelante. Creo que tenemos que buscar un modelo de desarrollo de ordenamiento territorial capaz como hicieron los colombianos. Los colombianos nunca tuvieron la renta petrolera que nosotros tuvimos y tuvieron que construir sus ciudades con base a una normativa más flexible, una normativa más de carácter inmobiliario, una normativa más de construcción conjunta de lo privado y lo público y de transformar las empresas de servicio en empresas, realmente empresas de servicios públicos que producen, que son rentables y que se encargan de la ciudad. O sea, dejar en manos de quién el futuro de las ciudades es algo que no tenemos. El caso de Caracas en lo particular es emblemático porque Caracas sencillamente se quedó sin alcaldía. El caraqueño de pie parece que no se ha dado cuenta de que Caracas está picadita, fraccionada en 5, pero no hay un elemento que represente a la ciudad como tal. La alcaldía metropolitana fue eliminada en su momento, fue el plan estratégico Caracas 2020 se quedó vamos a decir, sin instancia de implementación. Y entonces difícil es hablar de planificación estratégica cuando no tienes instancias que puedas utilizar para la ejecución de las políticas públicas. Por eso Sandra lo dijo, tenemos que recuperar la institucionalidad a todo nivel, para poder llegar a 3 palabras básicas que son como que la base de la planificación estratégica y de la prospectiva, que es concurrencia multinivel. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que trabajar de la mano alcaldías, gobernaciones, Estado y administración central, gobernanza, donde tenemos que tomar en cuenta no solo la opinión de los tecnócratas, sino la opinión de las comunidades y de los empresarios o posibles inversionistas también. Y por último, el tema del financiamiento, que hoy por hoy puede ser una de nuestras grandes piedras de tranca o principales obstáculos para avanzar en cualquier línea de actuación.
Necesitamos la investigación, la docencia, la capacitación necesita de financiamiento. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que unir esfuerzos, y eso sería mi reflexión final, de unir esfuerzos para entre todos tratar de salvar la ciudad y recuperar el derecho a la ciudad. Nos quedan exactamente 40 minutos. No tenemos más preguntas del público. No sé si entre ustedes, los panelistas, quisieran intercambiar una última ronda de comentarios finales. Yo quisiera responderle a Danelli, Claro. aunque la profesora Sandra también ya le respondió, bueno, su opinión. Ella habla, de acuerdo a la presentación de la profesora de la visión de la planificación estratégica, ¿cuál sería la propuesta de este panel para la planificación urbana y gestión local de los municipios en el mundo post-pandemia? Lo que quiero decir, agregar a lo que ustedes ya dijeron, es que nosotros no solamente hemos estado afectados por la pandemia, la pospandemia ahora, nosotros hemos estado afectados más por la diáspora, creo que nos afecta mucho más. Las ciudades se han estado quedando vacías, la crisis que tienen los servicios públicos en la mayoría de las ciudades. Acuérdense también cómo nos afectó cuando empezó la cuarentena, que después terminó siendo 2 años, que nos quedamos sin gasolina. O sea, nosotros tenemos gran cantidad de situaciones que han afectado muchísimo a las ciudades, ¿no? Si nos vamos a las ciudades del sur del país, están los grupos paramilitares, ¿no? Que las están afectando muchísimo. Entonces, son situaciones sumamente complejas, muy particulares de Venezuela, diría yo, y son temas que hay que evaluar a la hora de planificar o de actuar sobre las ciudades. Es como muy difícil decir una metodología o una propuesta. Yo creo que cada situación amerita un estudio particular y bueno, y tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? Las alianzas público-privadas, la participación de los distintos actores que hacen vida en una ciudad. Como les dije, lo de Maracaibo, donde intervinieron las cámaras, las universidades, institutos de investigación. Yo creo que esos son actores que están en la mayoría de las ciudades, así las ciudades estén prácticamente en el olvido, pero todavía siguen quedando universitarios, siguen quedando empresarios, y yo creo que eso puede ayudar muchísimo. No Claro es que la sí quedamos, mira, Ariana, la muestra es que estamos nosotros aquí. Sí. O sea, la muestra es que el Instituto de Urbanismo está cumpliendo 55 años, que la Facultad de Arquitectura está abierta, que la carrera de urbanismo en la Simón Bolívar existe, que existen cursos de diseño y una carrera de arquitectura en la Bolivariana, existen cursos de desarrollo sostenible en la UCAP y cursos y cursitos de posgrados y especializaciones en el tema. Yo creo que la clave de todo esto es unirnos en un propósito, porque somos muchos haciendo poquitas cosas y el esfuerzo se diluye. Entonces, de alguna manera, tenemos que unir esfuerzos para poder dar la cara y seguir en adelante. Fíjense, yo creo que ayer tuvimos una reunión con una comunidad de estrategas del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, a la cual pertenecemos Ariana y yo, y nos hicieron 3 preguntas. 3 preguntas que yo les quiero repetir a ustedes y a la audiencia. Nos dijeron de poner en un mural 3 cosas. Uno era, ¿qué estamos haciendo bien? Y que lo quisieras mantener. La segunda era, ¿qué estamos haciendo mal y quisieras erradicar de tu día a día? Y por la última, ¿qué quisieras incorporar de nuevo para ser mejor? Yo creo que tenemos que hacer un corte en el tiempo, tenemos que pararnos en la Venezuela de hoy, en la situación que vivimos, y saber con quiénes contamos,
O sea, ya, mira, los de la diáspora están afuera y podrán ayudarnos desde afuera, pero los que estamos aquí dando la cara día a día en las instituciones que todavía se dedican a planificación, yo creo que tienen que dar un paso adelante. Tienen que dar un paso organizativo y demostrativo. Este evento que nos comentaba Sandra es imprescindible. Y así como ese, Sandra, entiendo también que hay un proyecto de ley sobre el derecho a la ciudad, hay un proyecto de ley para las ciudades inteligentes y quién sabe cuántos otros proyectos de ley hay en la Asamblea y nosotros no nos enteramos o por lo menos no hacemos parte de la discusión. Y definitivamente tenemos que hacer parte de la discusión. Dime, Mariela. Bueno, fíjate, te digo que tengo conocimiento de que están modificando la ley orgánica de ordenamiento urbanístico en la Asamblea en este momento. Sí, esa es la que estaba diciendo. No sé de nosotros quién está participando. Sé justamente esa es la presentación que dijo Sandra, la invitación que puso Sandra del evento que va a haber en la Universidad Simón Bolívar el viernes 11. Y por lo menos sabemos, y demos gracias a Dios, de que la Universidad Simón Bolívar está en el medio de la discusión y está pendiente de eso. Pero es una discusión donde todos tenemos que estar presentes y tenemos que dar nuestro mayor aporte a ver si somos escuchados al menos. Claro. Yo quería mencionar rápidamente que también tenemos una carrera de urbanismo en la Universidad de Lara, y aquí está la profesora Lisandro Alvarado. Lisandro Alvarado, exacto. Tenemos aquí, creo que es la profesora Lila Franco, no sé, que ella fue la que creó que es urbanista también de la primera promoción, ella creó la carrera allá y allá también tenemos, yo creo que, bueno, que se los decía a Imar y a Pedro cuando se estaba organizando esto, que esto era bueno ampliarlo como somos tan poca gente, ampliarlo con la Simón Bolívar, con la Universidad de los Andes. Alvarado. Y todas las instituciones que estamos preocupándonos por el tema, ¿no? Definitivamente. Sandra, cuéntanos más del evento del viernes. Fíjate, ese evento está enmarcado dentro de la celebración de la Semana de la Carrera de Urbanismo. Entonces, se está organizando varias charlas. Todavía no hemos terminado el panfleto para poder divulgar, pero les adelanto que va a haber una charla sobre justamente cómo investigar en urbanismo, que lo va a dictar el profesor Luis Hernández, urbanista también. Eso va a ser el martes a las 3, si no me equivoco, 3 de la tarde. Luego vamos a tener una charla con Luis Lemois sobre la vinculación del urbanismo y la arqueología. Eso va a ser el miércoles a las 3. Tendremos una conversación con 2 recién egresados de urbanismo de la Universidad Simón Bolívar que trabajaron algunas propuestas para el estado de La Guaira. Eso va a ser el viernes en la mañana a las 10. Y en la tarde del viernes, pues cerramos con el foro del abordaje de este proyecto que, por supuesto, no nos llegó formalmente, nos llegó por un grupo WhatsApp. Entonces, esos son los mecanismos de comunicación. Exacto. Y acceso a la información, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos en qué estatus está eso, si efectivamente va adelante, si está engavetado, si lo pararon, etcétera, pero dado que ese documento empezó a circular, bueno, vamos a verlo con luz de revisión sobre esa constitucionalidad, qué vinculación tiene con la Constitución, cuáles son las implicaciones para la ordenación urbanística, y luego si ese poder popular, pues, cuál es el rol. Estamos efectivamente desapareciendo las ciudades, desapareciendo el ejercicio del urbanismo como profesión, o del acontecer de esa intervención de todas nuestras carreras en el acontecer urbano, o cómo lo estamos viendo. Esa es la aproximación y vamos a tener invitados al profesor y abogado Lucas Riestra, al profesor Gustavo Troconis y al profesor urbanista Juan Carlos Rodríguez. Ok, fíjate que Danelli nos está comentando por el chat de que si tú tienes esos links, los enlaces para las reuniones, que por favor los coloques en el chat. Sí, lo vamos a difundir este fin de semana en las redes. También nos está diciendo que en la página web de la Asamblea Nacional
no hay ninguna No, es propuesta de que proyecto de ley. no Eso, está. eso lo sabíamos. De hecho, Danelli, y para todos, hasta donde yo tengo entendido, lo que sacaron fue el antiguo borrador de la ley que se discutió en el 2007, que fue un intento de unir la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística con la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, y que nosotros llamamos LOGOP, ¿te acuerdas? Porque era la Ley Ujú, Orgánica de Gestión y Ordenamiento Territorial. sí. Y de alguna manera, pues son muy pocas las personas que han tenido acceso a ese borrador. No sabemos muy bien cuál es la intención, el objetivo. Lo que sí es cierto es que, y rescato de lo que dijo Sandra, es que el mundo entero, los países más desarrollados, lo que están haciendo es poniendo la lupa en las ciudades. Cada vez las ciudades cobran una mayor importancia en el rol de gestión y sobre todo en el rol de aportación al desarrollo económico del país. Y por eso cada vez más los alcaldes inclusive están tomando más protagonismo en el mundo. O sea, ya la discusión, fíjate, de la nueva agenda urbana ya no solo se da entre naciones, sino ahora también hay un capítulo de lo que significan el gobierno local y el objetivo 11 de las ciudades, para un poquito bajar la escala y tratar de llegar al detalle de la operación práctica, de la verdadera gestión del espacio donde vivimos. Yo creo que eso es un tema que hay que ser, hay que ser reincidente y no dejarlo de lado, porque de alguna manera en esa construcción de ciudadanía y en ese intercambio de opiniones con las comunidades y los usuarios de la ciudad, pues también hay mucha desinformación. Aquí el ciudadano a pie no tiene la menor idea de lo que significa capaz una ordenanza de zonificación, de lo que son las variables urbanas fundamentales, de lo que implica el espacio público. Tú ves a los ciudadanos de repente se están quejando porque están talando árboles. Ajá, pero ¿por qué los están talando? Vamos a buscar la causa y quién es el competente para solventar esa materia. O se quejan de la electricidad y de repente reclaman ante una alcaldía, cuando la alcaldía no es el ente competente para prestar el servicio de electricidad, sino que es más bien la administración central o la empresa de servicios públicos de la electricidad. Entonces, de alguna manera, creo que sí nos toca una gran labor de información, tal como dijo el profesor Negrón, casi como moral y cívica, cuando teníamos lo que tuvimos moral y cívica en el colegio. Ahorita lo lógico sería empezar desde pequeños explicando qué es el derecho a la ciudad. No, Yo y creo creo que el que, espacio también se presta para solicitar formalmente, nosotros dolientes de la ciudad, que nos llegue la información por las vías regulares, por supuesto, por formales, lo para menos poder contribuir y poder ayudar y poder avanzar en conjunto. claro, el profesor Negrón está levantando la manito. Dígame, profe. Es una cosa muy breve, es decir, en este tema, Venezuela ha tenido en los años de la República Democrática, es decir, los 40 años del 58 al 99, un problema muy serio en sus élites políticas, pero también intelectuales, que es una obsesión antiurbana. Yo he escrito sobre ese tema muchas veces. Bueno, llegó al extremo cuando el gobierno actual propuso el desarrollo del eje Orinoco-Apure, donde se gastó un dineral sin haber hecho nada, donde se perdió dinero simplemente. Y menos mal, porque si no, la cosa hubiera sido peor. Entonces, yo creo que esa labor educativa al ciudadano común, a los niños, a los muchachos de las escuelas, centrarla sobre una frase para mí fundamental de Octavio Paz, el gran mexicano. Octavio Paz, en un libro muy importante suyo y muy extenso, tiene una frase que a mí se me quedó grabada para siempre y que es lo que tenemos que tratar de explicarle a la gente. Una civilización, dice Paz, es ante todo un urbanismo. Yo creo que esa debe ser nuestra consigna. Una civilización es, profesor, repítame eso para grabármelo. Es un Ay, ya, urbanismo. una civilización es un urbanismo. Es un urbanismo. Es un urbanismo. Una Ahora, civilización, la cito textual, una civilización es ante todo un urbanismo. ok, es ante todo un urbanismo. Bueno, definitivamente es en las ciudades
es en las áreas urbanas donde se concentra la mayor cantidad de población, donde se concentra el desarrollo, las oportunidades y también los problemas. Eso no podemos Una- dudarlo. Yo quiero dar una última intervención que me parece que es pertinente para el momento que vivimos. No podemos pensar que hay ausencia de planificación No. desde el Estado. Existe una planificación a la cual no hemos sido convocados para que opinemos, pero hay una planificación desde el Estado que es la que está haciendo lo que está pasando. Todo lo que está pasando obedece a un Exacto. evento. Exacto, no es Así. casual, no es No, casual. no, 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 Todo no. lo que está pasando estuvo planificado, pero con unos objetivos muy diferentes a los nuestros. Exacto, no nos invitaron a la fiesta. A nosotros no nos invitaron, exactamente, pero están. exactamente. Exactamente. Bueno, fíjense, ya estamos por cerrar, quedan apenas 8 minutos de acuerdo a mi reloj para cerrar la sesión. Yo quisiera que Ariana diera unas palabras de cierre y invitar al director del Instituto de Urbanismo a que de alguna manera pues despidiera e invitara para la próxima sesión. Exacto. Bueno, yo agradezco nuevamente a esta iniciativa del Instituto de Urbanismo para compartir este espacio. Estoy de verdad muy sorprendida porque en un momento estuvieron conectadas más de 50 personas y tenemos personas fuera del país también, lo cual, bueno, es un buen indicio como para seguir en esto, ¿no? También, bueno, este tema de la prospectiva, bueno, es uno de los tantos temas que podemos discutir dentro de la planificación urbana. Es un tema sumamente interesante y yo creo que, bueno, son temas para investigar, ¿no? Que pueden entrar dentro de estos nuevos enfoques que se quieren trabajar desde el instituto. No sé si, bueno, no hubo intervenciones del público, pero No, bueno. bueno, sí, las intervenciones están todas en el chat, Ariana, sí hubo intervenciones del público. Sí, Lo pero que no alguien se que hizo fue hablara. exacto, alguien que hablara, no hubo, Ramón, yo quisiera agradecerte la oportunidad que me diste como moderadora, agradecer a los panelistas por haber respetado los tiempos y haber sido tan concretos en sus comentarios, a Ariana por la gran presentación que nos hizo, y bueno, dejar las puertas abiertas para que sigamos encontrándonos y hablando de temas de interés. Ramón, gracias por todo. Sí, Zulma, unas palabras que he insistido desde el inicio y básicamente ha sido como el propósito de todo este evento. Es de alguna manera toda esta información, todos estos intercambios, todas estas discusiones, todas las estupendas charlas, ya llevamos 2, es para poder revisar en el instituto qué es lo que podría ser, cuáles van a ser las líneas de investigación, cuáles van a ser, reformular los posgrados. Es una revisión interna y este es como una primera semilla que de alguna manera vamos a recoger para que en corto tiempo, pienso yo, a corto plazo o mediano plazo, podría como agarrar otro rumbo o de alguna manera reformar lo que ya se venía haciendo. Lo insisto porque más bien con eso que es para el instituto, siempre agradecido de todos los invitados y obviamente todos los que participan y todo ha sido con buena acogida cada vez que que enviamos invitaciones, de alguna manera preguntan de qué se trata y bueno, todo eso ha alimentado esto que en este inicio, porque lo veo como un inicio, ¿no? Sumándole a todo lo que ya se venía haciendo, bueno, dará frutos. Agradecidos a todos los invitados y gracias Zulma y a A la Ariana, orden a la siempre. profesora Sandra y al profesor Negrón y Mariela, agradecidos y a todos los que participan, ¿no? Y todos los que preguntan. Bueno, entonces ya no nos queda más sino que tomarnos la foto y despedirnos. E invitar para el próximo jueves, Zulma. Invite usted, profe, porque yo no tengo las señas aquí y después lo digo mal. No, lo digo general, aunque está bastante ahí, hemos hecho un intento ahí para poder divulgarlo. Esto es de 5 áreas, esta es la segunda, todos los jueves a las 2 de la tarde, faltan 3 y ya estamos de alguna manera
difundiendo los participantes y los invitados. Bueno, pendiente de las redes, yo también, todos aquí por correo y por todos los medios que podemos, pero los próximos 3 jueves, porque este es el segundo, los próximos 3 jueves a las 2 de la tarde. O sea, quedan 3 jueves. Perfecto. Será un placer acompañarlos y ayudarlos a que entre todos sigamos adelante con esta gran misión. Muchísimas gracias y hasta luego. A todos. Hasta luego. Feliz tarde.